es importante que lo recordemos y también que sin duda nos va a animar. Hemos visto mucha temática continua y pues no quiero cansarlos con un monólogo, así que será participativo. Y la manera como vamos a comenzar participando es que me gustaría que algunos me pudieran comentar cuál es su concepto o definición de sueño. ¿Qué es un sueño? Y yo quiero que me lo digan así, sin tener en cuenta el tema, sino que se le viene primero a la mente, ¿qué es sueño? 3 por lo menos que me digan qué es sueño. Es un descanso. Un descanso, ajá. Otro. Un descanso. Gracias, descanso de la mente y del cuerpo. Ok, descanso de la mente y del cuerpo. ¿Quién más? También se puede interpretar como un anhelo de un proyecto. Anhelo, proyecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? Yo siempre he dicho que el sueño, el descanso que tenemos es un regalo de Dios. Y siempre cuando me acuesto o cuando me levanto, yo digo, gracias Señor por este evento divino que has hecho en nosotros. Porque ¿qué sería nosotros si tuviéramos 24 horas al día despiertos? No alcanzaríamos y hay muchos que muchos días seguidos están en ese plan. Pero le doy muchas gracias a Dios por el sueño, por el descanso que nos regala. Gracias, tía. Bien. ¿Alguno más quisiera aportar algo? Okay. Yo pienso, buenos días para todos, feliz sábado. Ajá. Buenos días. Otro concepto de sueño puede ser lo que ocurre mientras dormimos, manifestaciones que se ven a través de imágenes mientras dormimos. Entonces eso también tiene algún... Correcto. Correcto. Gracias, tío. Ese es el que faltaba. Muy bien. Es correcto todo lo que ustedes han dicho. Los felicito. Tienen 20 puntos cada uno, 5 para los otros. Depende del país donde estén. Enelda está pidiendo la... Ajá, mamá. Le escuchamos. Sueño ir al cielo con mi familia. Ajá, ese es el sueño de mamá. Bueno, está bien. Es válido también. Bueno, eso es correcto, familia. Sueño se refiere a la actividad del descanso que nosotros hacemos generalmente en las noches. Hay otros que se toman parte del día para descansar porque le hace falta. Es correcto. También lo que mi padre mencionaba, que sueño es un anhelo, una aspiración, una meta, un propósito. También vale ese concepto. También vale el concepto que mencionó mi tío Freddy, hace poco, que es lo que uno observa mientras está inconsciente. También es sueño. Todo es válido, los felicito. Y en esta hora estamos hablando de eso porque queremos hablar acerca de la dimensión que mencionó mi padre. Y a veces está asociado con lo que también mencionó mi tío Freddy, porque a veces esas visiones o ese anhelo que tenemos es parte de una idea que tenemos mientras estamos en reposo, inconsciente. A veces, no siempre. Pero en este caso, hoy vamos a hablar acerca, no de nosotros. Todos tenemos sueño, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sueño aquí? No cuántos tienen ganas de dormir ahorita, sino cuántos tienen sueño. Eso es muy importante, que tengamos sueño. Cuando no tenemos sueño, ya no tenemos razón de vivir. Lo que nos alienta, nos anima a seguir viviendo es tener un sueño, una aspiración, una meta, un anhelo, ¿verdad? De algo que queremos alcanzar, lograr. Es lo que le ha dado el éxito a la mayoría de las personas en este mundo que han sobresalido. Ahí tenemos a este hombre muy famoso en la actualidad, uno de los hombres más millonarios del mundo, el que inventó el Microsoft, Bill Gates. Él se propuso cuando empezó en su incipiente empresa, él dijo, mi meta es que en todas las computadoras del mundo haya un programa de Microsoft. Y miren, lo ha logrado, lo ha logrado. Las computadoras, Microsoft es el programa operativo que le funciona a todas las computadoras en el mundo, a todas sin excepción. Y de hecho, si usted compra una computadora que no sea de marca, sino que usted mismo la ensambla, el programa que usted usa es Microsoft. Hay algunas particulares como la de Apple o como el programa de Linux, que mayormente son otras empresas, pero cualquier computadora le sirve un programa de Microsoft. Entonces vemos
cómo los sueños, las aspiraciones, las metas, pues nos conducen hacia ellos. En un principio no pareciera una realidad. Si en el siglo pasado Thomas Alva Edison, Tesla y todos estos personajes no hubiesen soñado con la electricidad, con la bombilla, con el teléfono y tantas cosas, ¿verdad? Fueron varios inventores, no tuviéramos esas cosas hoy, pero gracias a que ellos lo visualizaron, lo pudieron observar, ellos hoy en día lo tenemos. Así que es importante tener sueños y nunca es tarde, como dicen el dicho, cuando la dicha es buena. Otro elemento interesante en este sentido es que los soñadores o las personas que sueñan, los seres humanos que sueñan, generalmente son considerados como personas no comunes. Y con la palabra que voy a decir, tal vez suena un poquito fuerte, pero generalmente se le dice loco a esas personas, porque ellos ven la posibilidad donde más nadie la ve. Ellos ven lo posible en lo imposible. Y quiero destacar esto porque hoy vamos a hablar del sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Qué es lo que Dios sueña? ¿Será que ese puede llegar a ser nuestro sueño? ¿Qué es lo que Dios anhela? Bueno, leíamos nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 1 al 3, un texto bastante conocido por nosotros, muy memorizado por muchos cristianos, porque es una de las promesas más hermosas que tiene la Biblia. Y es la promesa que Jesús dijo que Él va a regresar, va a volver por nosotros. Ahora, ¿por qué va a volver? ¿Cuál es lo que motiva a Dios a volver a esta tierra si aquí lo tratamos muy mal y mucha gente lo aborrece y casi nadie lo quiere? Si vamos a una estadística actual, ¿verdad? En el mundo, pocas personas saben acerca de Jesús. La gran mayoría ni siquiera sabe que Jesús existió, aunque nos parezca absurdo, pero es así. Si usted estudia las estadísticas de lo que han hecho algunas compañías cristianas y otras no cristianas, encuestadoras, en este sentido se van a dar cuenta que la mayoría de la población mundial, 2/3 partes de la población mundial, no son cristianas, no saben nada acerca de Jesús. Y más, nunca han escuchado hablar de eso. Nos parece así como sorprendente, pero es así. Esa es la realidad. Sin embargo, a pesar de la situación tan difícil, a pesar de esa imposibilidad que parece, Dios sueña con estar con nosotros. Ese es el sueño de Dios. Dios sueña estar con nosotros. Y es justamente la última frase del versículo 3, que nos dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso es el sueño de Dios. Y cuando Dios empezó a soñar así, es lo más maravilloso de este sueño. Si bien es cierto, parece imposible, ¿verdad?, que Dios esté con nosotros, porque cuando vemos la humanidad, vemos un mundo tan depravado, tan degenerado, tan lleno de maldad. Mire, viendo las noticias recientes aquí, que uno se la pasa viendo las noticias, puro coronavirus, y a veces uno no sabe si es verdad o no es verdad, y está uno ya como loco por ese coronavirus, pero en medio de esa noticia, a veces es triste porque lo otro que destacan es las cosas malas que pasan, nunca destacan cosas buenas. Y recientemente, en estos días, se ha desatado una ola de violación aquí en Colombia por los soldados de personas menores, de niñas menores. Y es triste que eso pase. Y entonces, lo único que recuentan aquí, aparte del coronavirus, entonces son esas cosas malas que pasan. Y vemos cómo la sociedad se está generando y cómo las señales que se acerca al final de la historia de la humanidad nos hablan justamente de esos eventos tristes. Sin embargo, a pesar de ese panorama, a pesar de que parece imposible, Dios sigue soñando con nosotros. Y el sueño de Dios es que está con nosotros. Y justamente el evangelista Mateo comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 23, con una promesa cumplida en la persona de Cristo. Y vamos a ir brevemente allí y vamos a ver cómo Mateo retoma un texto de una de las promesas antiguas que vamos a mirar en breves momentos. Dice allí, Mateo capítulo 1, 23. Si alguno lo tiene, puede leerlo. A ver, Jairo, ¿nos ayuda por ahí? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Amén. Dios con nosotros. Entonces vemos que al rastrear este texto bíblico que Mateo cita aquí, vamos a regresarnos al Antiguo Testamento. Siglos antes, unos 700 años antes que Cristo naciera, estas palabras fueron pronunciadas por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Porque esto servirá por señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Qué maravilloso, qué maravillosa promesa. Siempre Dios ha estado queriendo estar con el hombre. Y vamos a observarlo, vamos a verlo. Es el deseo final de Dios, es su promesa, es el anhelo incesante de Dios, la pasión de Dios de estar con nosotros, que se manifiesta, que se expresa así en la mayor forma o expresión de Dios, que es su Hijo Jesucristo. El apóstol San Pablo en el libro de Hebreos nos recuerda esto, cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha buscado, cómo Dios se ha manifestado al hombre para estar con el hombre. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice, y Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, nos ha hablado a través de a los padres por los profetas. En este tiempo se ha manifestado a través del Hijo y se ha expresado a través de Jesucristo. Y justamente el evangelista Juan también nos recuerda esa promesa maravillosa. ¿De dónde vienen esas promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento, que las pregonan los evangelistas en sus evangelios? Dice el apóstol San Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo con Dios. Por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho existe. Juan 1, 1 al 3. Y el versículo 14 nos habla de una manera tan maravillosa de ese misterio de la encarnación de Cristo, de ese Emmanuel, de ese Dios con nosotros, al decir, y vimos su gloria, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Qué historia de amor tan profunda, qué anhelo incesante, qué pasión tan grande la que siente Dios por el ser humano. Y vamos a observarlo para que podamos ver por qué Dios nos ama tanto y por qué Dios ha demostrado que quiere estar con nosotros, que ese es el anhelo de Dios. Por otra parte, encontramos el aspecto antagónico de esto, y es que el ser humano, en lugar de querer estar con Dios, generalmente huimos de Dios. Y vamos a ir desde el principio para que podamos observar. En el libro del Génesis, capítulo 1, encontramos nosotros el relato de la creación y vemos que Dios, al crear el mundo, al crear la vida en nuestro planeta en el cual estamos actualmente, de acuerdo a lo que el relato de Génesis nos dice, Dios comenzó creando todos los elementos que el hombre necesitaba para vivir feliz. Le hizo la atmósfera, hizo la luz, hizo las estrellas, el cielo, la luna, el sol, hizo las plantas, hizo la tierra, hizo todas las cosas que el hombre necesitaba, los animalitos, no para que se los comiera, ¿no? Por ahí para que le alegraran la vida, hizo las aves, hizo los peces, todo lo creó Dios. Y cuando todo estaba creado, todo lo que el hombre necesitaba para ser feliz, qué maravilloso Dios, cuánto nos ama, porque Dios pudo haber hecho al hombre primero, bueno, venga, vamos aquí para que me ayude a sembrar aquí las maticas para que produzcan, y aquí vamos a criar las gallinitas para que aparezcan más gallinas. Dios pudo hacerlo así, pero lo hizo de una manera tan especial, como dice el salmista David en el Salmo 8, ¿verdad? Dios creó al hombre, lo hizo poco menor que los ángeles, pero lo llenó de honra y gloria, y todo lo puso debajo de sus pies. Eso nos recuerda, ¿verdad?, lo que dice el mismo Génesis, cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo para que señoría los peces en la mar, las aves en los cielos, en las bestias del campo y todos los que se arrastran sobre la tierra. Entonces Dios hizo al hombre con un propósito. Dios hizo al hombre porque amaba al hombre y quería que el hombre fuera feliz. Y vemos nosotros esa planificación de Dios tan maravillosa, que Dios crea al hombre ¿cuándo? ¿Al principio o al final? Al final, cuando ya todo está listo, cuando no necesita nada, simplemente aquí está todo, hijo, disfrútalo, gózalo. Y vemos nosotros que después de los 6 días de la creación, que ya Dios hizo al hombre, hizo a Eva, ¿verdad? Le pusieron nombre a los animales y todas estas cosas. Ya parecía que todo estaba completo. Dice el versículo 31 de Génesis 1,
Y vio Dios que era ¿qué? Todo era bueno, ¿qué? En gran manera. Todo era bueno, no era bueno, sino que era bueno en gran manera. O sea que si ahorita un guineo o un cambur no sabe sabroso, en esos días cuando Dios lo hizo, eso debe ser una delicia que ni nos imaginamos. Y las manzanas y las fresas y todo eso que Dios hizo era una delicia. Esas plantas que ahorita nosotros vemos que son hermosas, eso era maravilloso. Y así fue que Dios hizo todas las cosas. Pero lo interesante de todo esto, familia, y que queremos recordar, hermanos que nos escuchan, es que ¿qué fue lo siguiente que hizo Dios después que le entregó el planeta al ser humano, lo hizo a él, le dio vida? Cuando se estaba terminando las 24 horas del día sexto, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué hizo Dios después del día sexto? ¿Qué fue lo que hizo? A ver, familia. Al hombre. Alguno que me diga ahí rapidito. Al hombre, tienes que pagar. ¿Ah? ¿Qué hizo después del sexto día? Al hombre. Y el hombre estaba hecho, el sexto día hizo el hombre. ¿Faltaba algo? ¿Faltaba algo? Ya estaban los animales, estaban las plantas, estaban las... No, él descansó. El sábado. Descansó. ¿Y para qué Dios hizo el sábado? ¿Cuál es el propósito del sábado? ¿Para qué Dios lo hizo? Si ya habían 6 días, de 24 horas, día y noche, tarde y mañana, ya todo estaba. ¿Para qué se necesitaba un día más? ¿Ah? ¿Acaso no debemos para la relación? ¿Ah? Para la relación con él, para ¿Cuál la es el relación propósito? con él. ¿Qué hizo Dios ese Para estar día? con No él. creó nada, no le añadió un animal, no hizo más nada, no le puso un pedacito de cola al hombre, nada, no hizo más nada. ¿Qué hizo Dios ese día? Ese día Dios se lo dedicó al ser humano. Nos lo recuerda el Señor Jesús, porque el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios hizo ese día especial para nosotros. A veces no lo pensamos, no, ese día es de Dios. Sí es de Dios, porque Él lo bendijo y lo santificó. Pero el propósito con el que Dios hizo ese día es para nosotros, los seres humanos, porque Dios nos ama. Y lo que Dios quería, después de habernos creado y habernos dado todas las cosas, era estar con nosotros. Desde el principio Dios ha querido estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros porque nos ama, porque nos quiere. Y para Él su gozo, su alegría es estar con nosotros. Imagínense ese primer sábado de la creación. ¿Ah? Dios vino a la tierra, ya había creado todo y sacó el tiempo. Se dedicó únicamente a estar con el hombre. No hizo otra cosa. Jesús no estaba cansado, el Padre no estaba cansado, el Espíritu Santo no se cansa. Dios se cansa, yo le pregunto. Dios se cansa. No. Dice Jesús cuando estuvo en la tierra, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Así que Dios no se cansa, porque Dios es incansable. Entonces, ¿para qué Dios agarró un día para descansar? No, hermano, porque lo que Dios quería, familia, era estar con nosotros. Y vemos nuevamente la exclamación que leíamos en Mateo. Emmanuel es ¿qué? Dios con nosotros. Dios nos hizo porque Él quería estar con nosotros. Y por eso no vemos en la Biblia que Dios haya creado en otro mundo eso que hizo aquí en la tierra. Hizo el tiempo, hizo el espacio, y en el tiempo hizo un santuario justamente ¿para qué? Para estar con nosotros. Miren que fue lo primero que Dios hizo. Después que toda la creación estaba completa, fue hacer el sábado. ¿Para qué? Para estar con nosotros. Y Dios siempre quiere estar con nosotros. Y no quiere decir que Dios nada más el sábado era que iba a estar con nosotros, sino que justamente lo primero que Dios hizo, cuando el ser humano estaba creado, cuando todo estaba completo, cuando Dios apartó el tiempo, ¿para qué? Para estar con nosotros. Y vemos entonces que desde el principio Dios quiere ¿qué? Estar con nosotros. Y siempre, la Biblia no nos dice, pero yo me imagino esos sábados que Adán y Eva tuvieron que haber pasado antes de pecar, porque yo no creo que Adán y Eva pecaron el otro día de la semana. Ya después que Cristo estuvo con ellos el sábado y el Padre y el Hijo, entonces ya el domingo ellos pecaron, el siguiente primer día de la semana. No. Algún tiempo tuvo que pasar. La Biblia no nos da detalles, nosotros no lo sabemos. La hermana Elena hoy tampoco dice, o sea, Dios no ha revelado cuánto tiempo pasaron Adán y Eva en el Edén. Pero algún tiempo pasaron, no sabemos cuánto, pero algún tiempo pasaron. Y esos días debieron ser maravillosos, sin pecado, sin nada. Hasta que lastimosamente, ¿verdad? Después que Dios le advirtió a Adán y a Eva que había un enemigo que quería ir a tentarlo y que tuvieran cuidado, lastimosamente Eva se
se equivocó, tomó la decisión equivocada y Adán tomó la decisión equivocada. Y a pesar de que Dios quería estar con el hombre y le había advertido porque Dios quería estar siempre con el hombre tomó la decisión de no querer estar con Dios. Y vemos nosotros entonces la relación antagónica que hay. Dios buscando al hombre y el hombre ¿qué? Escondiéndose del hombre. Cuando el hombre peca, ¿verdad? Se aparta de Dios, se separa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Saca una correa, ¿verdad? Y dice, bueno, venga acá, Adán, ¿dónde está Adán? Y se saca la correa. Ese muchacho travieso le pega un correazo, caramba. Eso es lo que Dios hace. No. Dios empieza a buscar al hombre. ¿Y qué hace el hombre? Se esconde. Y eso aprendemos una lección maravillosa de lo que es el plan de la salvación, lo que es la vida eterna, lo que es el carácter de Dios y la relación que tiene con el hombre. Dios siempre quiere estar con nosotros. Desea estar con nosotros. Ese es su plan. Su plan original es ese. Y en este sentido, la sierva del Señor nos comenta en uno de sus escritos que el propósito de Dios crear al ser humano era que los ángeles que se perdieron fueran reemplazados por los seres humanos. ¡Qué privilegio tan enorme! ¡Qué privilegio tan enorme! Solo que, bueno, tal vez muchos no lo sabíamos, no lo habíamos escuchado, pero ese es el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? Según Hebreos capítulo 1, allí nos dice, y en otras citas la Biblia nos recuerda, que los ángeles son espíritus ministradores. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Refiriéndose al sueño de Jacob, de la escalera de Jacob, que los ángeles subían y descendían por la escalera, que se comunicaba el cielo con la tierra. El Señor dice, cuidado de hacer mal a mis hermanos pequeños, porque los ángeles ven siempre el rostro de Dios. Los ángeles son espíritus ministradores que siempre están ante la presencia de Dios, que permanecen sirviendo al Señor. Y las visiones que el Señor le ha dado a los profetas, que le ha dado a Isaías, que le dio a Daniel, que le dio a Juan el Bautista, a Juan el teólogo, vemos que en esas visiones, ¿qué es lo que se presenta? Una multitud de ángeles, millares de millares, millones de millones que están ante la presencia de Dios sirviendo. Porque eso es lo mejor, servir a Dios. Y ese es el propósito que Dios tenía con el ser humano, que el ser humano siempre estuviera ¿con quién? Con Dios. Y Dios está siempre con el ser humano. Lastimosamente el pecado, como dice Isaías, hizo separación entre nosotros, hizo separación de Dios y justamente infundió las consecuencias del pecado, miedo, temor, terror, pavor contra Dios, porque el hombre había transgredido la ley de Dios, se había apartado de Dios, se había rebelado contra Dios, se había aliado al diablo y entonces ahora se esconde. Cuando Dios comienza a llamarlo, empieza a buscarlo, no para darle un correazo, no para castigarlo, no para regañarlo, sino porque Dios ama al hombre, Dios quiere estar con el hombre. Y eso nos habla, hermano, ese Génesis, cuando nos relata lo que pasó luego en la creación, nos habla de que era la costumbre de Dios venir a conversar con el ser humano. Qué maravilloso privilegio. Que el Dios del cielo viniera en las tardes a hablar con el ser humano. No sabemos qué día pecó Adán y Eva, si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no sabemos qué día de la semana fue. Pero lo que nos dice la Biblia es que Dios venía a hablar con el hombre, no solamente el sábado. O sea, Dios se echaba una escapadita allá al tercer cielo y se venía para acá a la tierra. ¡Qué maravilloso privilegio, hermano! Pero el diablo, por la envidia que sentía el ser humano, hizo caer al hombre y pensó que iba a arruinar esa situación. Pero como Dios siempre quiere estar con nosotros, ya Dios tenía ¿qué? Un as bajo la mano. Y ya me queda poquito tiempo, familia, pero queremos llegar al propósito, a que podamos vislumbrar ese amor de Dios. Hay mucho que la Biblia nos cuenta sobre esto. No solamente desde ahí, y durante toda la Biblia nosotros vamos a encontrar que es una historia de Dios buscando el hombre, de Dios queriendo estar con el hombre. Y a causa del pecado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Nos escondemos. Y por eso Jesús habló de la parábola del hijo pródigo, habló de la parábola de la oveja perdida y habló de la parábola de la moneda perdida. Porque es el ser humano el que se esconde de Dios, el que se aleja de Dios, el que huye de Dios. ¿Y qué hace Dios? Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros.
Lamentablemente, como Dios quiere estar con nosotros y el ser humano pecó, entonces ya Dios no podía estar allí con nosotros, porque si Dios estaba con nosotros a causa del pecado, éramos destruidos. Así que Dios hizo un plan y entonces empezó a buscar formas para poder estar con nosotros. Y vemos entonces nosotros lo que nos dice el libro de Hebreos, que Dios habló de muchas formas, de muchas maneras. Y vamos a mencionarlas porque ya el tiempo no me da para poderlas ver con claridad, deleitarnos en esa maravilla tan hermosa como es cuando Dios se acerca, cuando Dios quiere estar con nosotros. Y solamente va un día ahí para picarle la curiosidad para la semana de oración del santuario. Esa es una de las formas como Dios expresó que quería estar con el hombre. Vemos nosotros que a causa del pecado, pues ya Dios no puede venir a visitar a Adán y Eva como lo hacía acostumbrado en el Edén, como venía todos los días y se sentaba con ellos. Y bueno, yo me imagino, tal vez se comía una frutica con ellos, o jugaban, cantaban, y los ángeles le explicaban cosas. Pero cuando el hombre pecó, eso se acabó. Y tristemente, Adán y Eva tuvieron que salir del Edén y tener una vida diferente. Pero Dios no lo abandonó y le dio una promesa, la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la promesa maravillosa que durante tanto tiempo el pueblo de Israel había esperado y que Dios había guiado y protegido para que se cumpliera. Pero lo más importante de todo esto es que esa promesa se dio por eso, porque Dios quiere estar con nosotros. Y justamente eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y tuvieron que pasar 4000 años desde que Adán y Eva pecaron hasta el momento en que Cristo naciera. Como dice Gálatas capítulo 2, versículo, si no estoy mal, versículo, no, 2:20 no. Bueno, el libro de Gálatas nos dice, 4:14, si no estoy mal. Y venido el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de varón conforme a la promesa. En el momento exacto, cuando el mundo estaba más degenerado, cuando la raza humana había arrastrado sobre sí tanta degeneración y depravación, y que Dios había retenido con el propósito de que la genealogía de Cristo pudiera llegar a ese momento y pudiera nacer, encarnarse y cumplir la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en ese transcurso, mientras Emmanuel llegaba, el Señor se manifestó al pueblo de Israel de muchas maneras, al ser humano. Y vemos nosotros que el Señor establece el altar a través del sacrificio del cordero, cuando en el Edén Dios sacrifica un cordero para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y eso le da un recordatorio a ellos. Y vemos cómo Dios se va manifestando y se manifiesta a través de los patriarcas. Y luego el Señor de llamar a Abraham y llamar a Job y a todos estos personajes de la antigüedad que adoraban al Señor, como dice Génesis capítulo 5, que luego de la descendencia de Seth los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y fue transcurriendo así los siglos y el milenio, y el Señor estaba con el propósito de acercarse a nosotros. Y se manifestaba de una manera, a través de una voz audible, a través de una estrella, y le hablaba a Abraham, y Abraham hablaba con Dios, y luego se le manifestó cuando ya la generación comenzó a formarse, el pueblo de Israel, y fue esclavo en Egipto. El Señor llamó a Moisés, y se le presentó a Moisés en una zarza, y luego de esa zarza, Dios usa a Moisés como un símbolo de Dios, y usa a Aarón como un símbolo de su profeta, y sacan con brazo poderoso, con brazo extendido, como en muchas ocasiones siempre recordó Dios al pueblo de Israel, que lo había sacado, lo había librado, porque lo ama, porque Dios ama al ser humano y quería estar con el hombre. Y entonces el pueblo de Israel, por causa de su terquedad, de su dura cerviz, y como somos nosotros lamentablemente, así somos igualitos, dura cerviz, terco, duro. Dios nos ama, nos está buscando, quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros ahí, no, Dios, quédate allá, tranquilo, yo resuelvo el problema. No hay problema. Y Dios buscándonos. Así Dios buscaba al pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel era terco, y el pueblo de Israel, el Señor no tenía planes de que estuvieran en el desierto tanto tiempo, pero bueno, tocó porque el pueblo era terco.
y tuvo que extenderle 40 años en el desierto. Pero el Señor estaba desesperado porque quería estar con su pueblo, quería estar con el hombre. Y como el pueblo de Israel entonces vivía en cabañitas, ¿verdad? Vivía en carpitas, entonces le dijo Moisés, bueno, Moisés, mire, yo quiero estar con mi pueblo. Y como mi pueblo vive en carpa, entonces yo quiero que me haga una carpita. Yo quiero que me haga una carpita para yo estar ahí en medio de mi pueblo. Gloria a Dios, el Señor siempre buscando al ser humano, siempre. Y así vamos a ver cómo el Antiguo Testamento está lleno de episodios en los cuales Dios se acerca al hombre, Dios busca al hombre porque Dios quiere estar con nosotros. Y los profetas empiezan a anunciar entonces la aparición de la máxima expresión de esa intención divina, de ese sueño de Dios de estar con nosotros, que se llama el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que se hace uno con nosotros, Emmanuel. Y llega Emmanuel, y cuando Emmanuel llega, lastimosamente este pueblo que Dios quería arropar, como Jesús lo dijo en una ocasión, como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste, no lo conoce. Sin embargo, Dios no lo rechaza, ni se desilusiona porque el pueblo al que él vino a salvar lo rechaza y lo crucifica. Le dice, nosotros no tenemos a otro rey sino a César, y muérete en esa cruz, no te queremos, que tu sangre caiga sobre nosotros. A pesar de todo eso, las palabras de Jesús no fueron buenas. Que caiga fuego del cielo, se lo consuma todo este poco terco y sinvergüenza y pecadores, que yo vengo a salvarlo y hago todo por ellos y no quieren. Jesús no dijo eso. Porque Dios es amor, Dios nos ama y Dios quiere estar con nosotros. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Ahí cuando lo estaban crucificando, cuando está diciendo, crucifícale. Padre, perdónanos porque no saben lo que hablan. Amor, misericordia, bondad. Dios quiere estar con nosotros. Y Jesús vivió sus 30 años aquí en la tierra, sus 3 años de ministerio, y finalmente fue crucificado, cumpliendo toda la profecía, porque ese plan era necesario para que cumpla su sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios? Estar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Y justamente, para finalizar, ya que el tiempo no nos da más, queremos recordarles la promesa de Juan 14, 1 al 3. Justamente es eso, o sea, se consolida el sueño de Dios. Dios quiere consolidar su sueño. Y justamente lo que Dios está haciendo en este momento, lo que Dios ha hecho durante el Antiguo Testamento, lo que hizo en el Nuevo Testamento y lo que está haciendo ahorita, tiene un solo propósito, que podamos poder estar con nosotros. No por un ratico, no por un sábado, no por una semana, no por un mes, no por un año, sino por la eternidad. Qué maravilloso privilegio, familia. Dios quiere estar con nosotros por la eternidad. Y usted saca eso, hermano Mario, pastor, ¿dónde saca usted eso? Bueno, ¿qué es lo que nos dice el Apocalipsis? Que Dios mismo estará con ellos como su Dios, para siempre. No por un día, no por una semana, no por un mes, no por un año, no por un milenio, sino para siempre. Porque Dios quiere estar con ¿quién? Con nosotros. Y es por eso que Jesús y el apóstol Juan registró esas palabras tan maravillosas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque ese es el anhelo de Dios. Dios quiere estar con nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él donde Él está. Qué privilegio tan enorme, familia, tan grande. Eso es lo que Dios anhela, estar con nosotros. Si comprendiéramos eso, cuán grande sacrificio ha hecho Dios, cuánto nos ama, nos creó, nos salvó, murió por nosotros. Y todavía, justamente, lo que nos dice el Evangelio de Juan en esa frase, voy pues a preparar lugar para vosotros, no se refiere tanto que se haya demorado ya 2000 años creando unas casitas para nosotros, porque Él puede decir, hágase casa y aparece. No, lo que Dios está haciendo es dando tiempo para que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo privilegiado que podrá estar con Cristo por la eternidad. Eso es lo que Él está haciendo. Lo que nos dice el santuario, y ahí va otro puntico para la clase la siguiente semana. ¿Cuál es eso? Que Dios que está haciendo en el cielo, ¿qué se puede hacer en el cielo? Romanos capítulo 8, a interceder por nosotros.
Hebreos 7:25, vive para interceder por nosotros. Dios está en el cielo intercediendo por nosotros. Así es que prepara un lugar. Y por eso es que es tan importante que nosotros en este tiempo podamos comprender la lección del santuario, podamos comprender lo que la Biblia nos enseña, el amor de Dios, el plan de Dios, el plan de la salvación. Y el plan de la salvación solamente se resume en eso, en que Dios quiere estar con nosotros. Y Dios es santo, Dios es bueno, Dios es perfecto. Por eso es que no puede tolerar el pecado. Y es por eso que los pecadores no pueden estar en su presencia. Y es por eso que Dios diseñó un plan para que tú y yo dejemos de ser pecadores y podamos ser santos y estar en la presencia de Dios. Y es lo que Dios está haciendo ahorita en el cielo. Está en el santuario celestial limpiando nuestros pecados. Y por eso nosotros vivimos vivir en este tiempo en armonía con eso. Limpiar nuestros pecados. Vivir una vida de obediencia al Señor. No a la fuerza, no por mis propios méritos, sino de una entrega diaria a Cristo Jesús. Eso no es fácil, familia. Eso no es fácil porque ninguno de los que estamos aquí conectados ahorita nos gusta que nos mande. Nos gusta que otro nos controle. A nadie. Ni al hombre ni a la mujer. Nadie nos gusta que nos mande. Pero en eso consiste la salvación. En que el que tenga el control de nuestra vida sea Dios. Sea el Espíritu Santo. En eso consiste. Pero Dios sigue soñando con eso. Y Él está soñando y su sueño se va a hacer realidad. Gloria a Dios. Y está próximo a cumplirse. ¿Cuál es el sueño de Dios, familia? ¿Qué es lo que Dios sueña? Estar con nosotros. Estar con nosotros. Amén. Qué maravilloso es Dios. Eso es lo que Dios quiere. La pregunta es, ¿queremos estar nosotros con Dios? Sí. ¿Cuánto queremos estar con Dios? Amén. Amén. Entonces es muy sencillo, familia. Por eso el apóstol San Pablo dijo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que murió, el que resucitó, el que intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a perder, familia? ¿Cómo nos vamos a perder si Dios es el que nos quiere salvar? ¿Quién le puede ganar a Dios? Nadie. Pero a veces nos dejamos engañar por el diablo, que ya está derrotado, que sí, que a Dios le pueden ganar una partida. Embuste, familia. Nadie le gana a Dios. Y nuestro aliado es Dios. Y es por eso que el sueño de Dios se va a cumplir. Simplemente lo que necesitamos es querer estar con Dios. Eso es, así es simple. Así es simple. Cuando nosotros queremos estar con Dios, nada nos puede separar del amor de Cristo, como dice el apóstol San Pablo. Nada, nada, absolutamente nada. Ni siquiera yo mismo. Porque eso es lo único que nos puede apartar del amor de Cristo. Mi decisión de no querer ser salvo. No dejarme salvar por Dios. Es lo único. Y es por eso que tenemos que tomar solamente eso, una decisión. Dejar que Dios nos salve. Ni siquiera salvarnos nosotros, porque no nos podemos salvar nosotros mismos, sino dejarnos salvar por Dios. Así es simple. Eso consiste el plan de la salvación, en dejarnos salvar por Dios. Ya Cristo nos hizo, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros, está intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos llevar, disfrutar de la salvación. Así es sencillo. Y disfrutar de la salvación simplemente, Dios no nos va a salvar en el pecado, eso es lo que pasa. O sea, Dios no me va a dejar disfrutar, yo no puedo disfrutar la salvación en pecado. Entonces el Señor me va a cambiar, pero me va a cambiar el Señor. Yo tengo que hacer un esfuerzo para cambiar. Y esa es la buena nueva, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ese es su sueño. ¿Haremos del sueño de Dios nuestro sueño? ¿Será que el sueño de Dios de estar con nosotros es también mi sueño? Reflexionemos eso cada día, familia, y veremos que vamos a encontrar el secreto de vivir para el Señor. No significa que vamos a ser perfectos o que tal vez nos fallemos, pero significa que vamos a ser personas así como que Dios va a poder decir de nosotros, como dijo David, este es un hombre conforme a mi corazón. Que puede decir como de Abraham, este es un hombre de fe, es mi amigo. Que puede decir como de Job, este es un hombre perfecto, temeroso de Dios. Que puede decir como Elías, mira, me lo voy a llevar sin que vea la muerte. Que puede decir como de Ruth, ¿verdad? Una mujer que todo el mundo la acusaba, la condenaba, pero Dios la metió en la genealogía de su hijo, de Cristo. Maravilloso, porque Dios nos ama, Dios quiere estar con nosotros. Solamente hace falta una cosa, que nosotros queramos estar con Dios. ¿Queremos estar con Dios, familia? ¿Queremos estar con Dios? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te damos las gracias
el maravilloso plan que tú has hecho desde antes de la fundación del mundo, que tú diseñaste aún antes de que se supiera que podíamos fallar, y que lo pusiste en marcha una vez que el hombre se equivocó, con el propósito de que a pesar de ese error, tu sueño de estar con nosotros se pueda hacer una realidad. Gloria a Dios, Señor, porque así será. Permite que podamos ser parte de ese grupo maravilloso, esa gran multitud que estará en pie ante el Cordero cuando tú vuelvas por segunda vez. Y que mientras que tú vuelves, Señor, podamos ser parte de ese grupo que siga el Cordero por donde quiera que va. Que podamos hallar nuestro deleite, nuestra alegría, nuestro gozo en poder estar en la presencia de Dios, de caminar con Él, de andar con Él, de disfrutar de su compañía. Y que no solamente sea por un momento, por el sábado, o por una semana de oración, o por un momento en el culto diario, sino que sea permanente, que pueda ser una realidad tan maravillosa como fue la del apóstol San Pablo, como fue la de Enoc, como fue la de Elías, como fue la de Esther, como fue la de Daniel, como fue la de Pablo, la de Pedro, que esa pueda ser una realidad nuestra hoy, Señor. Bendice a cada uno de nuestros familiares en la Peñatera, a cada uno de los hermanos que nos acompañan, a cada uno de los amigos que están con nosotros, que nos escuchan, y permite que esta dimensión, Señor, del amor de Dios, de su anhelo para nosotros, pueda abarcar nuestros corazones, compungirlos y hacernos vivir en armonía, Señor, con ese anhelo que tú tienes de estar contigo. Gracias te damos, Padre, por esta maravillosa promesa. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nos salvara. Y gracias porque Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Y gracias porque sabemos que lo que tú prometes lo cumples. Y has prometido que estarás con nosotros. Al seguir en este día de reposo, en las otras actividades de este día, permite que podamos seguir en tu presencia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y límpianos, Señor. Y ayúdanos a no seguir siendo negligentes, sino ser diligentes, no solamente en nuestra salvación, sino en la de otros. Y ocupar el tiempo que nos queda, en tanto que tú vuelves, podemos descansar en poder hacer ese sueño tuyo una realidad, tanto para nosotros como para quien nos rodea. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.